Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Es para el Consejo Directivo y 2020 y para mí un privilegio tenerlos aquí con nosotros en esta sesión ordinaria del Colegio de Médicos Ginecobstetras del Estado de Jalisco. El día de hoy tenemos una extraordinaria sesión, tenemos una gran conferencia con un gran invitado, que es el doctor Eduardo Barragán, mi maestro. Les comento, él fue mi maestro en mis años de formación de ginecobstetra. Y bueno, pues nos va a compartir parte de su conocimiento en este mes de octubre, mes de sensibilización contra el cáncer de mama. Además, agradezco a todos los colegiados y colegiadas que están aquí conectados con nosotros y a todos los que nos siguen día a día en nuestras redes sociales. Gracias por estar al pendiente, gracias por estar aquí y gracias por aceptar la convocatoria que hicimos a esta sesión. Bueno, voy a darles unos avisos antes de iniciar con la actividad académica y antes de compartir mi pantalla. Les recuerdo que en el inicio, en la parte superior donde está la transmisión, se encuentra un link para registro de asistencia. Les pido de favor, sean o no colegiados, registrar su asistencia. Y bueno, el día de hoy, como les comenté, tendremos en este mes de sensibilización contra el cáncer de mama esta sesión titulada Importancia de la biopsia mamaria en la toma de decisiones de cáncer de mama con el doctor Eduardo Barragán Curiel. Quiero invitarlos a este gran curso online que tendremos, que es el primer curso internacional de parto pretérmino en línea, el cual se titula A la vanguardia para disminuir el nacimiento prematuro. Como pueden ver, están grandes profesores de gran renombre, entre los que voy a nombrar al doctor Edgar Hernández de Estados Unidos, Eduardo Fonseca de Brasil, Walter Ventura, el doctor Jad Dumir, Wendy Cárcamo, que son nuestros profesores internacionales, y profesores nacionales que todos conocemos, como el doctor José Flores, el doctor Raigan, el doctor Ernesto Barrios, la doctora Mariana Yeli Moreno, la doctora Irma Quintero, doctora Virginia Medina y el doctor Salvador Espino y Sosa. Este curso, posteriormente, en esta semana tendrán el programa completo de este curso, y en este curso aquí se realizará el 27 y 28 de noviembre online por la plataforma Zoom y tendrá una inversión. Aquí pueden ver los precios, son precios muy accesibles y como se pudieron dar cuenta, son profesores de talla internacional, grandes médicos locales, y aquí están los datos a donde pueden hacer sus depósitos. Además de que este curso va a contar con 15 puntos para la recertificación por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Otro aviso que tengo para ustedes, para todos los colegiados, es que cada 5 años se hace una revisión a los estatutos y unas modificaciones a los mismos. Todos los que somos colegiados y colegiadas tenemos la oportunidad de mandar por escrito nuestras recomendaciones o nuestras sugerencias para el cambio de estos estatutos. Los pueden enviar al correo infocolginjal@gmail.com. Fecha límite será el 30 de octubre. De todos modos, esto que les estoy mencionando, tanto el curso de parto pretérmino, lo de la revisión y cambio de estatutos, todo lo tendrán en su correo. Obviamente, se les enviarán los estatutos por correo. Y bueno, pues ya entrando en nuestra actividad académica del día de hoy, sabemos que este mes de octubre rosa, mes de lucha contra el cáncer de mama, y según la OMS, pues este es un mes de sensibilización para poder tener una detección oportuna y un tratamiento oportuno sobre esta enfermedad. Cada año se producen 1.30 millones de nuevos casos y 458,000 muertes por cáncer de mama.
El cáncer de mama es el más frecuente en las mujeres, tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo. En países en vías de desarrollo, su incidencia pues va en aumento. La detección precoz sigue siendo la piedra angular contra esta enfermedad. Cuando se diagnostica oportunamente, se establece un diagnóstico adecuado, se establece un tratamiento y las posibilidades de curación son elevadas. La mayoría de las muertes, según datos de la OMS, 269,000, se producen en los países de bajos ingresos, donde la mayoría de las mujeres con cáncer de mama se diagnostican en estadios avanzados debido a la falta de sensibilización y también al obstáculo, a que no tienen mucho acceso a los servicios de salud. Bueno, es por todo esto que este consejo directivo, pues platicamos con el doctor Barragán. Muchas gracias, doctor Barragán, por haber aceptado la invitación a esta sesión. Y analizaremos el día de hoy este tema que se llama Importancia de la biopsia mamaria en la toma de decisiones en el cáncer de mama. Bueno, aquí les dejo una síntesis curricular del doctor, que como les comenté, aparte de todo, fue mi maestro. Es médico egresado de la Universidad de Guadalajara, con especialidad en oncología ginecológica, egresado del Instituto Nacional de Cancerología. Es maestro en ciencias y actualmente está adscrito a la clínica de mama del Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca. Doctor Barragán, muchas gracias por haber aceptado la invitación, muchas gracias por estar aquí con nosotros y gracias por todos sus conocimientos, todo lo que me enseñó en su momento y lo que aún sigo aprendiendo. Sin más que agregar, doctor, le cedo el micrófono. Bueno, pues, ¿sí me escuchan? Sí, doctor. Muy bien, pues antes que nada, muchas gracias a la presidencia de nuestro colegio. Agradezco la oportunidad, como siempre, de poder participar cada que me hacen el honor de invitarme. De una manera muy personal, agradezco a la doctora Lili del Río, que claro que recuerdo como una de mis alumnas más brillantes que he tenido a lo largo de todos estos años. Y pues vamos a hablar de algo que es, en mi punto de vista, muy actual. Hablar de la importancia de la biopsia mamaria en la toma de decisiones de cáncer de mama. Y en esto yo ahondaría al decirles que han cambiado muchísimo las cosas y que vamos a tratar de hacer un abordaje de lo actual respecto a lo que se puede hacer en cáncer de mama. Si nosotros hablamos estrictamente de los tipos de biopsias que tenemos, pues nosotros claramente tenemos que recordar de las biopsias excisionales, que es la extirpación tumor de mama, que son las biopsias a cielo abierto, la biopsia incisional, que es extirpar parcialmente el tumor, y la biopsia por aspiración con aguja fina. Durante muchos años se ha manejado las biopsias a cielo abierto con estudio transoperatorio como una situación de manejo cotidiano. Sin embargo, el enfoque que vamos a dar durante esta noche es hablar hasta qué beneficio nos puede dar el tratar de evitar las biopsias a cielo abierto. ¿Cuáles serían las otras posibilidades que pudiéramos tener, como serían las biopsias percutáneas con aguja fina o idealmente una aguja de corte, en el cual vamos a tener diagnósticos de un 95 a un 98%. Tenemos un punto que es muy importante, que es que cuando por alguna razón que trataremos de esclarecer durante esta noche, me gustaría en un momento dado, si alguien tiene una situación de compartir, de una pregunta, yo creo que es una buena oportunidad de este medio de que podamos tener una retroalimentación. Entonces, si alguien tiene algún comentario durante la plática, con mucho gusto siéntanse en la confianza, no será una interrupción, sino será una aportación. Y cuando no se puede realizar la biopsia con aguja de corte, necesariamente tenemos
que hacer la extirpación, existe la sospecha de un cáncer de mama, hay un axioma que debemos de cumplir. La menor cirugía en mama es la lumpectomía, o que la biopsia abierta de mama se llame lumpectomía. ¿Cómo diríamos, cómo trataríamos de encuadrar esto? Si tenemos sospecha de un tumor, con sospecha de que hay una posibilidad de que sea malo, y tenemos que extirparlo en su totalidad, vamos garantizando los bordes y el lecho desde un principio. Porque la situación es que posteriormente el tratar de dar un margen nos va a impedir la posibilidad de un manejo conservador, o bien, dicho de otra manera, muy probablemente tendremos que hacer una mastectomía, y en una situación que pudo haberse manejado con cirugía conservadora, pudiera terminar en una mastectomía radical. Cabe la pena mencionar que, bueno, no va a cambiar el pronóstico de la paciente, porque los factores pronósticos van a ser lo mismo, más sí el abordaje quirúrgico en un momento con una situación de cirugía conservadora. Ojalá y pudiéramos tener imágenes como estas en muchos centros hospitalarios en nuestro país, pero no estamos tampoco tan mal. La verdad es que tenemos muy buenos radiólogos en nuestra ciudad y en nuestro país. Y como yo les menciono mucho, la comunicación que podemos tener con ellos es básica. El que nos acerquemos con los radiólogos y hablemos con ellos va a ser de mucha utilidad, porque podemos buscar la posibilidad de una biopsia con aguja estereotáctica, que sería una situación fabulosa cuando lo pudiéramos, pero también podemos hacer otro tipo de biopsias dirigidas por ultrasonido por parte de los radiólogos, biopsias por aspiración con aguja fina. Si hablamos nosotros de las variantes histológicas, tenemos que mencionar que la histología más... Bueno, pues nos quedamos en el aspecto de que hemos entendido ya que hablar de cáncer de mama es hablar de muchas enfermedades dentro de una. Y lo primero que tenemos que hablar es de la histología. Hemos llegado a entender con mucha claridad que la histología tiene un papel en el comportamiento de los tumores. Yo les mencionaba que hace algunos años, hace 20 años, un poquito más cuando empezamos con esto, el tratamiento era muy estándar. A todos los pacientes hacíamos biopsia con estudio transoperatorio. Si nos reportaban que era maligno, hacíamos mastectomía, hacíamos una disección axilar completa. Posterior se mandaba quimioterapia, se mandaba radioterapia y después se daba bloqueo hormonal. Ahora se ha entendido, bajo el concepto de la personalización de la medicina o la individualización del tratamiento por persona, en que hay que empezar a tratar de entender cada uno de los tipos de tumor que existen. Y vamos a hablar que las histologías se han llegado a comprender mejor en cuanto a su comportamiento. La histología más común es la ductal, en un 80%, lobulillar en un 15%, y tenemos un grupo muy pequeño, que son los carcinomas tubulares, mucinosos, papilares, metaplásicos y medular, que nos daremos el tiempo de abordarlos porque tienen características muy interesantes y a pesar de que son muy raros, vale la pena el conocer un poco más a detalle al respecto de estas histologías. Tenemos ya también que los factores pronósticos o los marcadores tumorales de inmunohistoquímica nos empiezan a brindar información pronóstico. El principal factor pronóstico que hemos tenido durante la oncología moderna es el tamaño del tumor, y desde los principios de William Hasted en 1890 se manejó la zona linfoportadora, hablar de los ganglios si estaban afectados o no. Ganglios sanos, buen pronóstico; ganglios enfermos, mal pronóstico. Esto es vigente, pero más sin embargo, cuando tenemos nosotros que hay ganglios sanos, que no están enfermos, ¿qué hacemos? ¿Es suficiente? No. Tenemos que empezar a hablar ya de marcadores tumorales específicos. Tenemos una gran variedad de marcadores que se hacen por inmunohistoquímica, de los cuales hablaremos algunos en forma general y otros en forma específica. ¿Cuáles son estos? Los de secreción, los de hormonodependencia. Aquí estos son básicos en el estudio del cáncer de mama: los receptores de estrógeno, los receptores de progesterona, los EGFR, que son receptores de factores de crecimiento, oncogenes como el HER2, que tiene un papel muy importante, genes tumorales supresores como P53, que son inductores de apoptosis, antígenos nucleares de proliferación celular Ki67, que tiene un papel muy importante, como lo veremos, y marcadores relacionados con invasión y metástasis.
marcadores de resistencia a drogas citotóxicas. Y tenemos específicamente que parar y decir cuáles son algunos de los que han cambiado radicalmente el manejo de la oncología. Sabemos nosotros que los marcadores, los receptores hormonales, estrógenos y progesterona, nos conlleva un mejor pronóstico, pero nos va a hacer una diferencia muy significativa tener el HER2 positivo o tenerlo negativo. Si nosotros tenemos un HER2 positivo, tenemos que considerar que esto le va a conferir mayor agresividad, un mayor número de mitosis, lo vamos a encontrar en estadios avanzados, la mayoría de las veces podemos encontrarlos con ganglios positivos, los receptores negativos y con sobrevidas pobres. Si el tratamiento con la terapia específica, que es el trastuzumab, se cuenta, va a cambiar la historia natural de la enfermedad. Un paciente que tenía un muy mal pronóstico, que es manejado con quimioterapia y con trastuzumab, que es un anticuerpo específico, va a hablar de tener un mal pronóstico a tener un muy buen pronóstico, con posibilidades de una respuesta a la quimioterapia en una forma espectacular, arriba del 50% incluso. El Ki-67 es un índice de proliferación. Nosotros si tenemos un HER2 positivo, la realidad es que vamos a tener un Ki-67 muy elevado. Y es una escala numérica que va del 1 al 100. A mayor cercanía al 100, mucho peor pronóstico, más cercano al 1, mucho mejor pronóstico. Entonces es un muy buen factor pronóstico que nos va a dar riesgo de recidiva. Cuando hablamos nosotros que si hacemos una biopsia en un tumor que podemos considerar un tumor de 5 centímetros que nos dice que tiene receptores positivos, pero no tiene HER2 positivo, ni tiene un Ki-67 bajo, la posibilidad de tener una respuesta a quimioterapia es muy baja, es únicamente de un 6%. En la mayoría de los estudios oscilan entre un 4, un 5, un 7%. Entonces, un tumor de un gran tamaño que nos están reportando que tiene características de receptores hormonales positivos, contrario a lo que pensaríamos de mandarlo a quimioterapia, ya no lo mandamos a quimioterapia. Lo vamos a operar y va a tener un buen pronóstico, pero con la cirugía. Y posteriormente el manejo será dado a base de tamoxifeno o de inhibidores de aromatasa, ya sea letrozol, exemestano o anastrozol. Entonces, este paciente le vamos a evitar la quimioterapia. Ahí es donde estamos hablando de que los pacientes se pueden beneficiar de un tratamiento muy específico y les podemos evitar tratamientos que no van a ser de utilidad. Entonces, aquí estamos viendo cómo los tumores receptores hormonales positivos, HER2 negativo, no van a responder a quimioterapia y el tratamiento, no importando el tamaño, muchas de las veces va a ser quirúrgico. Fíjense esto qué interesante. 45% de las respuestas patológicas completas lo vamos a encontrar en los subtipos basal, que vienen siendo los triples negativos, y HER2-NEO. 45% de estos pacientes que biopsiamos y que nos reportan que tienen triple negativo, receptores negativos y HER2 negativo o HER2 presente, les podemos manejar quimioterapia y podemos encontrar respuestas patológicas en cerca de la mitad de los pacientes. Entonces, estos pacientes sí se van a beneficiar de, antes de operar, iniciar con un tratamiento sistémico con quimioterapia cuando el tamaño del tumor así lo consideramos. Vean esto en particular, cómo tenemos nosotros que los 70% de los pacientes que tienen receptores hormonales positivos en forma global van a vivir y menos del 30% van a fallecer por simple hecho de tener receptores hormonales negativos. Voy a poner un caso clínico. Desgraciadamente no existe la interacción para platicar al respecto, pero es hablar ya de casos en particular que nos pueden dejar enseñanza. Veamos esto. Paciente femenino de 52 años de edad, un tumor de 3 centímetros localizado en el cuadrante superior externo. Antecedentes, tiene punciones repetidas por quistes mamarios en 4 ocasiones. Se manda a analizar, negativo a malignidad en los estudios previos, se solicita estudios de imagen. Y vean la imagen que estamos observando.
La imagen, pues la realidad es que es una imagen que vemos nosotros muy bien circunscrita, pudiera ser una imagen de un quiste. Al explorarlo da la impresión de ser un quiste. ¿Este paciente será candidato para aspirar la lesión? Se antoja de entrada pensar que sí, estamos viendo una lesión muy bien circunscrita, se toca como un quiste. ¿Es suficiente la mamografía o tenemos que hacer un estudio complementario? Vean esta imagen que tenemos nosotros. Estamos observando una lesión tumoral intraquística. Esta paciente, si nosotros hubiéramos tomado la decisión de entrada de ir a hacer una aspiración de este quiste, lejos de haberle ofrecido un beneficio, hubiéramos ofrecido enmascarar el cuadro. Por eso, idealmente, todo paciente que tiene una imagen quística debe de ser estudiado previo a la realización de una biopsia. Vean ustedes, la imagen que estamos teniendo aquí, ya que hacemos un análisis, vean una imagen muy inocente, una lesión quística, dentro de un quiste, una lesión papilar, y la imagen histopatológica, carcinoma papilar intraquístico. El pronóstico por sí solo es bueno si nosotros aprovechamos esta cápsula en la cual está integrado el tumor y lo sacamos con margen. Mas, sin embargo, si nosotros lo puncionamos o lo rompemos y derramamos el contenido, puede ser que cambiemos la historia natural de este tumor. Entonces, como ven, este paciente sí se beneficia por una biopsia dirigida a la lesión tumoral papilar. ¿Qué tenemos también que considerar en las lesiones papilares? Los estudios transoperatorios en este tipo de lesiones están totalmente contraindicados. ¿Por qué? Porque los patólogos se niegan en una forma académicamente hablada de dar un diagnóstico por el alto riesgo de falsos positivos y falsos negativos. ¿Qué es lo que sucede con las lesiones papilares? Un papiloma intraductal que su principal manifestación es sangrado a través del pezón, no podemos hacer un estudio transoperatorio, porque un papiloma intraductal puede semejar un cáncer papilar o un carcinoma papilar puede semejar una lesión benigna. Fíjense en los carcinomas papilares, la sensibilidad de la mamografía tan baja, 37.5%. Y como lo veíamos en la imagen que mostré hace unos minutos, pues la verdad es que da una sensación de que esto va a ser benigno a la imagen. La sensibilidad de la ecografía de mama es del 83%. Existe una corriente en la cual yo me uno, en la cual se considera que la mamografía por sí sola no se debe de realizar, sino la mamografía en todos los casos debe de ser complementada por el estudio ultrasonográfico para tener mayor sensibilidad. Y hablar de sensibilidad y especificidad en base a la unión de los dos estudios y no en forma separada. La citología por punción aspirativa con sensibilidad es muy variable. Hay estudios que hablan entre un 40 y un 85%. Por eso, idealmente, cuando tiene una lesión de esta naturaleza, lo ideal es hacer una biopsia por Trucut, que es el gold standard. Entonces, esto sería la lesión de tipo papilar. Otro de las lesiones que tenemos con mucha frecuencia y que pues también a veces se antoja extirparlos sin mayor estudio porque la clínica así nos lo dicta, es el fibradenoma. Pero el diagnóstico es clínico, es una masa móvil, aulada, lobulada, no dolorosa al tacto. Pero cuando hablamos nosotros de estas imágenes, a mí me gustaría que las analizaran. Véanlas ustedes, y son imágenes que están en su mayoría bien circunscritas, tienen los bordes al tacto, son lesiones muy bien delimitadas. Estos son los carcinomas medulares. Los carcinomas medulares son grandes imitadores clínicos del fibradenoma. Entonces, si nosotros tenemos una imagen que parece un fibradenoma, pero lo biopsiamos porque tuviera algún tipo de sospecha, pues a pesar de que es un tumor raro, es el 1% de los carcinomas. Y tenemos nosotros que nos puede cambiar nuestro comportamiento quirúrgico si tenemos nosotros un rasgo ahí que no nos guste o que no tengamos tan claro de un fibradenoma. El fibradenoma sí es diferente, pero semeja al carcinoma medular.
el alto grado nuclear. Los criterios histopatológicos son tumores bien circunscritos y tienen un infiltrado linfoplasmocitario muy elevado. Ahora voy a pasar otro tipo de tumor, que es el carcinoma mucinoso. Si se fijan ustedes, esta imagen, pues la verdad es que no dice mucho en la mamografía. Cuando nosotros analizamos lo que es el carcinoma mucinoso, es un sinónimo de carcinoma coloide, promedio 60 años, que no es la edad para tener un fibroadenoma. Tumores bien diferenciados, son menos agresivos. Y la mucosidad se convierte en un patrón como parte principal del tumor. Es muy importante el control estricto de los bordes, como lo veremos en todos los cánceres a continuación. Entonces, como ven, el que a veces la clínica nos dicte pensar que pueda ser benigno, nos puede jugar en ocasiones ahí tipos de tumores raros o características clínicas que semejen, y la biopsia es, la verdad, lo ideal para poder normar una conducta. Y si no vamos a hacer la biopsia, hay que quitarle el tumor, pero garantizando los márgenes, tratando de pensar en un procedimiento conservador en un futuro. ¿Cuál es la clave del manejo actual de los cánceres? Yo diría que la clave de todo lo que es el manejo contemporáneo del cáncer es tener márgenes y lecho garantizados, márgenes libres. Para obtener un margen negativo, entre menos quitemos lo indispensable, vamos a tener un mejor resultado estético. Y recordar que todos los manejos conservadores van a tener que ser sometidos a radioterapia. ¿Cuál sería la balanza aquí? Resección mínima de tejido mamario, pero logrando un control locorregional óptimo. Y para esto, pues tenemos que utilizar diferentes opciones para esto. Uno sería el manejar la clínica, que sería ir y tratar de localizar el tumor y darle margen, tatuar la lesión, el marcaje por arpón, que es algo que hacemos con mucha frecuencia, el utilizar el rol que viene siendo material radioactivo, como sería el renio, y localizarlo con una gamasonda, utilizar el ultrasonido intraoperatorio y tomar un control intraoperatorio del tumor, tratando de estar seguros antes de que el patólogo nos diga de que estamos quitando lo correspondiente. El control por parte del patólogo, ahí es donde yo les digo también, y es el consejo que hemos seguido de los maestros de toda la vida, el patólogo es parte fundamental del equipo quirúrgico, porque nos va a estar dando la pauta en el margen, si estamos dando los márgenes adecuados, si los tenemos que ampliar. Y entonces, el marcaje preoperatorio con el arpón, pues aquí lo estamos viendo, nos va a ayudar a poder tener las microcalcificaciones, un control radiográfico y el histopatológico que nos lo dé el patólogo. El ultrasonido intraoperatorio es un procedimiento que está muy actual y es un procedimiento excelente, que no es tan complicado, no es tan caro y nos va a ayudar a tener los márgenes libres. Aquí estamos viendo una pieza en un procedimiento intraoperatorio. El control que tenemos que tener de lo que vienen siendo los cánceres. Y vean aquí un punto que es importante. Cuando los radiólogos quitan la lesión en su totalidad, nos tienen que dejar unos clips o marcas para poder nosotros ir y garantizar que estamos dando el margen adecuado al sitio. Fíjense, aquí estamos viendo un clip, son diferentes tipos de grapas, y cuando tenemos nosotros esto, que no hay un tumor residual, ponemos los arpones y vamos a dar un margen adecuado a la lesión. Entonces, como lo mencionábamos, los márgenes son parte fundamental. Hay que entintar la pieza. Aquí estamos viendo un tumor donde estamos dando, aquí se ven unos hilitos que se dejan tratando de orientar parte que el patólogo va a conocer en el dibujo que le vamos a hacer, o él va a estar con nosotros. Se puede pintar con tinta china todo en su totalidad, o se puede pintar con colores y decir borde interno, borde externo, borde inferior, borde superior, como corresponda. Y dependiendo cómo nos acostumbramos a trabajar con los patólogos. Lo importante es que sí tenemos que buscar siempre optimizar los márgenes. ¿Cómo? Con la exploración clínica cuando tengamos un tumor palpable, el arpón cuando tengamos microcalcificaciones y vayamos a buscarlo, el ultrasonido intraoperatorio que nos ayudará a tener mayor acuciosidad que la exploración clínica,
la aplicación del renio con una gamasonda para tratar de localizar la lesión y una parte muy importante, el estudio transoperatorio por parte del patólogo para que nos ayude a garantizar los márgenes. ¿Qué es lo que buscamos cuando estamos hablando de este tipo de biopsias? Poder hacer cirugías conservadoras, tratar de evitar al máximo las mastectomías. Como lo hemos hablado ya en alguna ocasión, la mastectomía no va a dar mejor sobrevida al paciente. Pudiera llegar a dar mejor control local bajo ciertas circunstancias, pero en pacientes bien seleccionados, la cirugía conservadora y la mastectomía tienen las mismas tasas de sobrevida. En la cirugía conservadora tenemos un punto que es a considerar. 40% de las cirugías conservadoras de la mama dejan problemas estéticos serios. Problemas estéticos que pudieran en un momento dado haberse solucionado si hubiéramos hecho una biopsia previa, una cirugía más precisa con un control de bordes adecuados. Los márgenes, como lo vemos aquí, vean, esto es un estudio muy interesante, donde habla de los márgenes positivos, y vean ustedes, márgenes positivos, cómo disminuye la posibilidad de tener un periodo libre de control local comparado con los márgenes libres que estamos teniendo acá. Y hay un grupo que no es despreciable, los márgenes indeterminados, que esos meten en muchos problemas. Cuando se hace una biopsia y no tenemos cuál es el parámetro de decir los margen superior, margen inferior, todo, pues se tendrá que hacer dos conductas, o la mastectomía radical, o, en su defecto, tratar de dar un margen a toda la circunferencia del sitio donde estaba el tumor. Entonces, volvemos a lo mismo, la biopsia nos puede ayudar mucho o el abordaje. ¿Cuándo entendemos nosotros que es un margen negativo? Este es uno de los bases que se tienen en oncología para hablar sobre a qué corresponde el tumor libre, los bordes libres. Y aquí dice, no ink on the tumor. Bordes tinta libre. Que esto es la traducción que haríamos en la clínica, es el tumor, suponemos que está dentro de del bloque de tejido que quitamos. Se entinta en su totalidad. Si el tumor nunca sale con tinta, el borde está libre. Si el tumor sale a la distancia que sea, puede ser 2 milímetros, 3 milímetros, mientras no esté pintado por tinta, esta es la recomendación del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, se deberá de contar como si estuviera libre. Y entonces el paciente deberá ser sometido a radioterapia. Algunos de los cuadros clínicos que podemos encontrar nosotros cuando un paciente sospecha que pueda tener la mastalgia, que es el motivo más común que tenemos, el 80% de los pacientes que acuden a una clínica de mama acude por mastalgia. La mastalgia realmente o únicamente representa un 5% de los pacientes que tienen cáncer. Masa palpable, pues sí, desgraciadamente, como lo decía la doctora Lili al principio, seguimos teniendo un deficiente screening, un deficiente tamizaje para poder diagnosticar tumores que no son palpables y muchos de los pacientes siguen haciéndose el diagnóstico por sí mismos en lugar de que lo hagamos nosotros en su conjunto con los radiólogos. Descarga mamaria. La secreción sanguinolenta no es el más sugerente de un cáncer. La secreción serosanguinolento serosa, sí. Y la secreción sanguinolenta, lo primero que tenemos que descartar es un papiloma intraductal antes de un cáncer. Como mencionábamos, tratando de resumir un poco lo que se habló, primero que nada hay que definir si es quística o es sólida. Si la lesión es sólida, podemos hacer una biopsia por aspiración o bien podemos ir a hacer una biopsia con una aguja de corte. Si es palpable o si no, apoyarnos en el equipo de radiología para que ellos hagan una biopsia. Si en un momento dado nos dicen las biopsias que son benignos, pues se podrá revalorar el seguimiento y se podrá en un momento dado incluso extirpar la lesión, pero ya no necesariamente teniendo que dar el margen, como si fuera maligno. Las masas dominantes, pues tenemos nosotros que considerar que los tumores benignos son tumores bien definidos, son tumores bien circunscritos, por lo general son sólidos, son duros e irregulares. Y
tenemos que considerar también descartar cambios fibroquísticos, quísticos, fibradenomas. Hay que considerar que en nuestro país el 45% de las mujeres son mujeres premenopáusicas, así que la edad no protege de tener un cáncer en nuestro país. La clasificación de BI-RADS ha tenido algunas modificaciones y a pesar de que pues vemos muchos que seguimos hablando de cuadrante superior interno, cuadrante superior externo, cuadrante inferior, la clasificación de BI-RADS actual nos pide que nos manejemos en base a las manecillas del reloj y distancia del pezón. Entonces, ahora ya no sería hablar de cuadrante superior interno, sería hablar radio de la 1 a 2 centímetros del pezón. Y bueno, acostumbrándose pudiera ser mucho más específico, pero esa es la recomendación que está haciendo actualmente la clasificación de BI-RADS. La detección temprana, pues la verdad insistimos mucho, sí hay que hacer de autoexploración, pero la solución para encontrar tumores que podamos curar con facilidad no va a ser que los pacientes acuden diciéndonos que tienen un tumor de 4 centímetros. Existe una gran cantidad de estudios a nivel de la literatura internacional que nos hablan de que no se tiene un beneficio real en la disminución de la mortalidad, o los que se obtienen el beneficio hablan de un costo y una situación desde el punto de vista de tratamientos de quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia para tratar de obtener buenos resultados. Pero las tasas en general son muy claras. A mayor tamaño de tumor, mayor posibilidades de recurrencia o mayores posibilidades de muerte. ¿De qué tamaño podemos diagnosticar un tumor? 1 centímetro en el mejor de los casos, 1,5 centímetros de acuerdo a la mayoría de estudios. Que si recordamos, el T2 ya es cuando tenemos más de 2 centímetros. Entonces, T1 menos de 2 centímetros es buen pronóstico. Pero en lo que el paciente se decide a ir, se hace una cita, se hace la biopsia y se programa cirugía, pues un T1 de 1,5 centímetros bien puede ser que ya esté midiendo los 2 centímetros al momento del tratamiento, en el mejor de los casos, en algunos lugares. Y el fibradenoma también lo tenemos nosotros como uno de los tumores que mayor frecuencia vamos a tener. Y bueno, pues tiene patología benigna en su mayoría, pero tiene un problema que se puede diagnosticar se puede confundir con el tumor filoides. Amplio espectro de conductas clínicas, histología. Los tumores filoides benignos, los limítrofes o los malignos, que tienen una característica de alta agresividad. El benigno con frecuencia pues es indistinguible del fibradenoma. El filoides maligno, incompletamente escindido, tiende a crecer rápidamente y dar metástasis. Entonces, un tumor que clínicamente nos haga dudar de que en verdad sea un fibradenoma o que tenemos cierta duda, pues la verdad es que la biopsia nos va a ayudar en un momento dado. O si vamos a quitar el fibradenoma, pues buscar tener márgenes lo suficientemente claros para estar tranquilos. Puede crecer hasta 20 centímetros en un periodo muy corto y se parece mucho a los fibradenomas. Y ya para terminar, bueno, hablaríamos de que el tumor filoides, el tratamiento es la excisión amplia o la mastectomía. Y una de las características importantes es que el tumor filoides tiende a recurrir con malignidad en muchos de los casos. Entonces, hay que tener cuidado con esta posibilidad. ¿Cómo empezamos nosotros? Con una mama sana, tendríamos nosotros hiperplasias ductales atípicas, posteriormente carcinomas ductales in situ y finalizaríamos con la invasión. Aquí todavía el tumor, el carcinoma ductal in situ, solamente el 2% de los diagnósticos en nuestro país. En Suecia están diagnosticando el 30% de los carcinomas ductales in situ. Entonces, pues nos está faltando ese 28% para poder decir que estamos al nivel de lo ideal. ¿Qué tenemos ya para finalizar como posibilidad de lo que viene siendo el conceptos nuevos que podemos nosotros utilizar? La oncoplástica, que tiene como objetivo claro el poder dar un buen control con unos buenos resultados desde el punto de vista estético. Elementos básicos para la indicación de cirugía conservadora, tamaño de tumor, tumores pequeños, volumen mamario adecuado, una mama grande puede ayudarnos muy bien a dar buenos márgenes. Y si no tenemos nosotros que el tumor
es lo suficientemente pequeño, con quimioterapia neoadyuvante, basándonos en las características de inmunohistoquímica que platicamos, podemos hacer que el tumor reduzca y podamos operarlo. La localización del tumor pues también tiene un impacto estético. No es lo mismo tener un tumor en el cuadrante superior externo, que es el sitio donde más mama hay, al cuadrante superior interno, que es el sitio donde se puede ver el escote, la cicatriz. Entonces, sí es importante considerar estos tres aspectos: tamaño del tumor, volumen mamario y localización del tumor. Y vean ustedes los patrones que se pueden realizar para hacer cirugía estética. Se pueden hacer patrones de cirugía estética aplicados ya a la oncología con muy buenos resultados. Tener un tumor aquí y quitar todo este tejido pues nos va a dar con mucha facilidad un buen margen. Aquí vean, en esta cirugía, un tumor que era un tumor grande. Fíjense con estos patrones cómo se puede hacer una muy buena resección con muy buen margen y obtener resultados estéticos muy favorables. Tratar de evitar esto que sigue uno viendo, fallas en cirugía conservadora. Esto, pues la verdad es que se conserva la mama, pero el aspecto cosmético es muy deficiente. Vean esto también, esto es una cirugía conservadora con aspectos cosméticos muy poco que se podrían buscar. Vean esto, la simetría tan grande que se tiene. Entonces, las consideraciones en cirugía, cuando nosotros buscamos un tumor muy grande, tratar de reducirlo, debe de garantizarse la resección completa de la enfermedad. Cerca del 65% de los pacientes que se tiene aparentemente una respuesta patológica completa van a tener tumor residual, así que hay que ser generosos en los márgenes. Y es preciso localizar y remover el sitio original del tumor. Entonces, o toma una fotografía y deja uno todo muy bien estandarizado donde se encuentra el tumor, o se hace un tatuaje con tinta china de los bordes antes de empezar, que ese es el procedimiento ideal. Mastectomías conservadoras de piel y reconstrucción. Se puede quitar la totalidad de la glándula mamaria y conservar todo lo que viene siendo el armazón con resultados estéticos muy, muy favorables. Vean estos patrones también que se pueden hacer. Y cirugía que es un cáncer, aquí está el arcón donde estaba la lesión, cómo puede obtenerse buenos resultados cosméticos en pacientes que no se podían. Ya para finalizar, los cambios de paradigmas: máximos tolerables con tratamiento mínimo efectivo, el anatómico con un apropiado manejo desde el punto de vista de la biología del tumor. La medicina tradicional, hay que ver una medicina basada en evidencia, y el acto quirúrgico convertirlo en ciencia. No es operar por operar, es buscar qué paciente se beneficia de determinada cirugía, qué paciente en un momento dado no se va a beneficiar de que lo operemos, sino sería mejor que tomemos una biopsia, la mandamos a quimioterapia y posteriormente ofrezcamos nosotros una posibilidad quirúrgica que le dé mejores tasas de sobrevida, mejores resultados cosméticos y, lo más importante, como lo tenemos claro, en la vida. Mas, sin embargo, el aspecto psicológico ante una cirugía que podamos nosotros evitar de tipo mastectomía sería lo ideal. Como ven, la biopsia ofrece muchas situaciones favorables cuando no podemos hacer, porque también no todos los pacientes se deben de someter a biopsia. Muchas de las ocasiones hay criterios que no justifican el realizar la biopsia, pero sí el hacer una biopsia desde el punto de vista excisional. La lumpectomía, que es dar margen, tratando de garantizar los bordes desde un principio y tener tasas de control local y buscar la curación de nuestros pacientes. Pues muchas gracias a todos y pues si hay alguna pregunta, algún comentario, estoy a la orden para cualquier situación. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor Barragán. Excelente conferencia. Nos queda mucha reflexión para todos. Y sí, aparte de que hay muchísimos saludos para usted, los saludan de varias partes de la República, los saluda de Perú, los saluda aquí el doctor Nicolás Alonso Estrella, que es el secretario del colegio. Todos amigos, gracias. Todo el consejo directivo le mandan saludos. También hay muchas felicitaciones de, igual como yo, que fuimos sus alumnas y lo recordamos pues muy gratamente.
Y nos recordamos aquí también del Congreso en Mazatlán. No sé qué. Hay una pregunta de la doctora Laura Báez, doctor, que dice, ¿usted qué opina de la terapia CAR? C-A-R-T. ¿CAP? ¿Que usted qué opina de la terapia CAR? Bueno, en lo que viene siendo la cirugía del complejo areola-pezón, el CAP, se puede hacer. O sea, es una de las formas de manejo quirúrgico más vanguardistas, que se puede conservar la areola-pezón sin tener que radiar. ¿Cómo sería esto? Tiene que tener varias características clínicas. Que el tumor no esté retroareolar, que tenga más de 2 centímetros del borde de la areola, y que el patólogo nos dé un estudio transoperatorio en el cual nos diga que los márgenes que están abajo de la areola están limpios. Y estos pacientes sí se pueden beneficiar. Entonces, pues eso sería el manejo de la conservación del complejo areola-pezón. Y saludos a la doctora Laura allá en Los Cabos. Así es, doctor, desde Los Cabos. Qué bueno que pensé que no se acordaba, pero como todo ese congreso, como lo mencionamos cuando platicamos personalmente. Bueno, doctor, pues más que nada hay muchas felicitaciones para usted por su excelente presentación. Lo saludan todos sus compañeros del Hospital Civil, del colegio y todos, como le comento, sus exresidentes. Bueno, nos queda mucha reflexión, mucho trabajo. Debemos, como usted lo ha mencionado, el trabajo en equipo, tanto el radiólogo, el ginecólogo, el patólogo, ¿no? Para poder brindar una adecuada atención y un adecuado tratamiento a los pacientes. La detección temprana también es otro de nuestros retos, creo yo. Y que esto para mí es nuevo, se lo comparto, doctor. Yo se lo dije a usted, lo que yo sé de mama, usted me lo enseñó y ahorita sigo aprendiendo. El BRADS, que ya cambió por el radio de la 1, de las 2, de las 3, etcétera. Gracias por estos conocimientos. ¿Y qué nos faltaría en México para un diagnóstico del cáncer ductal in situ? ¿Qué nos faltaría, doctor? ¿Más sensibilización, más concientización, más acceso? ¿Qué piensa usted que todavía nos falta? Porque, pues, a lo que dice la OMS, a lo que vemos, pues, los países con menos recursos, como nosotros, igual por nuestro sistema de salud, pues son los que más incidencia o más frecuencia, más muertes por esta enfermedad tenemos. ¿Qué piensa usted que sería el punto, qué sería lo que nos falta, aparte de este mes que se celebra mundialmente? Me gustaría saber su opinión. Bueno, mira, lo que mencionas es cierto. Si hacemos una revisión global de lo que viene siendo, pues lo que es nuestro país, la verdad es que quedamos mucho a deber a nuestro país como especialistas y como políticas de salud a nivel nacional. ¿Qué pediríamos nosotros? Pues que existiera una mayor campaña, una mayor concientización, que hubiera mayor grupo de radiólogos que pudieran ayudarnos haciendo una mayor cantidad de mamografías. Estamos muy por debajo del estándar de mamógrafos. Sin embargo, sí hay que hacer también un reconocimiento a lo que se está haciendo bien. La verdad es que uno lo puede ver, pero a nivel local vemos cómo cada vez hay mejor concientización por parte de todos los compañeros ginecólogos, cómo también cada uno de nosotros está buscando ser factor de cambio en nuestros pacientes. El paciente ya no acude nomás porque a una revisión por un Papá Nicolau, porque tiene un cambio hormonal. Todos los pacientes ya se tiene un estándar de cuidado global, de hacer su mamografía, y cada vez vemos cómo se está haciendo en esfuerzos muy individuales de cada uno de nuestros compañeros y cada uno de nosotros, cómo podemos diagnosticar cada vez más cánceres más temprano. Pero sí, la conclusión sería, ahora que estamos buscando transformar a México y todo lo que se escucha, pues que haya un mayor apoyo, que haya un mayor apoyo a los sistemas de salud para poder diagnosticar en forma más temprana, que haya quimioterapia,
la quimioterapia pudiera parecer elitista desde el punto de vista de que se gasta muchísimo dinero para tratar a un paciente y podríamos nosotros ese dinero aprovecharlo en otro tipo de diagnóstico. Pues la verdad es que tanto vale la vida de uno como de otro paciente. Entonces, los tumores grandes, manejo con quimioterapia, unidades de radioterapia, que también son muy pocas las unidades en el occidente del país y en el país en general. Entonces, tenemos una tarea importante, pero bueno, todos estos esfuerzos que se hacen en sociedades como la que orgullosamente pertenecemos, pues nos ayuda a tratar de cambiar y bueno, lo que tenemos que hacer, al menos nosotros, cada uno de nosotros, estar con su granito de arena, insistiendo en el diagnóstico temprano. Entonces, pues falta mucho, pero estamos haciendo mucho también. Mucho trabajo que nos queda. Así y, es. Doctor, tengo otras preguntas. El doctor Juan Carlos Cantón hasta lo felicita y aparte le hace la siguiente pregunta. En su experiencia, bueno, en tu experiencia, ¿qué opinas de la radioterapia en pacientes con reconstrucción inmediata? ¿Mejor expansor o implante? Bueno, esa pregunta es compleja, ¿verdad? Porque los radioterapeutas, para ellos es un problema. Ellos buscan, en la mayoría de los, cuando se pueda, buscar el expansor. He platicado con los consensos de radioterapia, por la posibilidad de que en un momento dado haya una retracción de lo que viene siendo el tejido radiado. Entonces, los radiólogos, la mayoría coinciden en que mejor empezar con un expansor. Okay. Ahora, idealmente, si vamos a hacer una reconstrucción, el colgajo puede dar una muy buena posibilidad porque no vamos a tener la contractura. Entonces, la rotación de un colgajo es una muy buena opción también. Muy bien, ahí está la respuesta, doctor Cantón. Si tiene algo más algo que agregar, pues aquí estamos aún. Le pregunta la doctora Laura Báez que la terapia con linfocitos T, su opinión, doctor. Híjole, ahí Laura, no, yo la verdad no tengo experiencia al respecto, te soy muy, muy sincero, ahí sí me declaro no conocedor honestamente de la terapia. Muy bien, doctor. Ahí está la respuesta, doctora Laura. Saludos también para usted. La doctora Graciela Díaz Arroyo dice, en caso de glándulas mamarias muy grandes, ¿qué otro estudio, además de la mamografía y ecosonograma, recomendaría para detección temprana de cáncer de mama? Bueno, la mamografía y el ultrasonido pueden ser suficientes, mas sin embargo la resonancia magnética puede ayudar en una forma muy importante. Otro de los aspectos que también la tomosíntesis en mamas densas, que es uno de las indicaciones, puede ayudarnos mucho. Tomosíntesis en mamas densas, y si hay limitantes o hay dudas, pues la resonancia magnética. El problema es el costo y es una aplicación de gadolinio para tener un contraste y buscar el tipo de lesiones de sospecha. Ok, pues también le pregunta el doctor Enrique Rosas, ¿cuál sería actualmente la prevención para disminuir la mortalidad? Bueno, yo creo ya lo comentamos, ¿verdad? En la pregunta que le realizaron, el comentario que dijimos que nos faltaría para disminuir. Bueno, y además, otra cosa que valdría la pena, pues la verdad es que tenemos el problema de salud pública, de lo que viene siendo el sedentarismo, los malos hábitos, la obesidad es un factor de riesgo significativo, la ingesta incrementada también de alcohol, ya por algunas mujeres también se considera un factor de riesgo. Entonces, pues una vida saludable en general, eso sería el aspecto preventivo. Si hablamos específicamente de terapias, desde el punto de vista de protocolos de quimioprevención, el raloxifeno y el tamoxifeno se consideran que pueden disminuir en pacientes de alto riesgo hasta un 40-50% las posibilidades de desarrollar un cáncer. Pues muy bien, doctor Barragán. Y después le pasaré todos los comentarios, los saludan todos los médicos, todos sus compañeros del Hospital Civil Nuevo. Y aquí hay una última pregunta, doctor, que es de una que fue su alumna también, compañera mía, la doctora Patricia Fregoso, y dice, cuando hay secreción de sangre por pezón, ¿se debe pensar en un papiloma intraductal o puede ser un problema infeccioso? Bueno, ya comentó algo, pero le doy la palabra. La primera situación.
Durante mucho tiempo se manejaba la posibilidad de hacer la ductografía, pero la verdad es que la ductografía es un estudio muy doloroso, el insertar un catéter y meter el material de contraste. Entonces, pues la verdad es que mejor irnos por el ultrasonido o en un momento dado la tomosíntesis, dependiendo la edad, buscando el encontrar la lesión. Y un punto importante, no realizar estudios transoperatorios en lesiones papilares por el riesgo de falsos positivos o falsos negativos. Muy bien, doctor. Pues saludos, Pati Fregoso, y saludos a todos los que nos están conectando. Pues no me queda más, doctor, que felicitarlo nuevamente por su excelente presentación. Tiene, como le comento, muchas felicitaciones que se las haré llegar en un mensaje. Y gracias, doctor, por haber aceptado la invitación del colegio a este día y tratar de, pues, sumarnos, ¿no? A esta lucha, a esta aportación, a este mes que es un mes de sensibilización, como le dije, de concientización para poder tener un diagnóstico oportuno del cáncer de mama, que es un gran reto, ¿verdad? Es un reto gigantesco, pero bueno, iniciemos y tratemos de seguir contribuyendo con nuestro granito de arena. Gracias, doctor Barragán. Muchas gracias. Saludos a los compañeros y amigos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, no me queda más que agradecerles a todos los que estuvieron conectados con nosotros. Tuvimos conexiones de todo el interior de la República. Bueno, vieron que tuvimos una falla técnica que afortunadamente se reanudó en unos minutos, pero se le dio continuidad a la plática. Les recuerdo que la plática queda grabada aquí y quedará grabada también en nuestro canal de YouTube. A los colegiados al corrientes les invito y les recuerdo a pasar a las oficinas del colegio en horarios de oficina para que recojan su obsequio de parte del Comité Directivo 2020 por el Día del Médico. Síganos, continúen siguiéndonos en nuestras redes sociales, en Facebook Colegio de Médicos Ginecobstetras del Estado de Jalisco, Instagram Colginjal, YouTube Colegio de Médicos Ginecobstetras del Estado de Jalisco, donde en este canal pueden ver todas las sesiones que hemos tenido. Y qué más, pues visiten nuestra página web www.colginjal.com. Buenas noches a todos y gracias por haber estado.